excluyente, ¿sí? Un valor tiene que caer en una sola partición. Y ahí yo prefiero que vos uses siempre los símbolos mayor igual, Ok. mayor igual, que poner DA, porque en general eso, si hay un problema de entendimiento ahí, vos lo sacás tal cual, y hay un problema de entendimiento, lo vas a seguir arrastrando, digamos. O sea, Ok. alguien podría no quedar en claro qué es. Entonces hay que tratar de ser lo más preciso posible, eso es lo que buscamos acá. Bien. Números negativos. Bueno, ahí se genera la cuestión con lo que dijo tu compañero, digamos, que vos podrías poner directamente menor Sí, menor a a 0. 0, bien. O sea, vos estás haciendo una distinción claramente, vos estás diciendo de 0 a 199, bien, hay un criterio ahí, ¿sí? En vez de decir Profe, menor a 199, eso o se podría menor a poner menor que 200. 199 directamente. Sí, pero bueno, yo porque acá lo divido en dos particiones diferentes, porque los números negativos tienen una particularidad comparado con los números. Pero bueno, sí, Bueno, puede ser todo o en el sea, mismo. en ese caso no digo que esté mal, Sí. digo que es para que vean los distintos tipos de criterios, ¿sí? Que pueden empezar a surgir con esos pormenores, ¿bien? Obviamente, así vos tenés un mayor nivel de detalle, ¿bien? Que te aseguras de cubrir específicamente un caso particular como ser números negativos. Cuando nosotros pensamos en las particiones, tenemos que pensar en el dominio, lo que me están diciendo, y si no tengo mayores aclaraciones, veré la parte técnica, digamos. O sea, me dice, bueno, acepta un número entero. No me dice que tiene límites, y bueno, tal vez el límite entonces aparezca a partir del lenguaje de programación. Bien. Sí. Acepta un texto, y el texto no tiene límite también. El límite será en lo que se entiende por el lenguaje de programación o lo que sea. Siempre hay algún límite dando vuelta. ¿Bien? Que yo debería asegurarme de probar. En este caso, tengo una indicación clara y me dice, bueno, los valores del 200 al 999 como indicador del banco. Bien. ¿Alguno puso alguna otra cosa, algo distinto ahí en la primer caso? No, a mí estaba incompleto. O sea, parecido, pero incompleto estaba. No había puesto negativos. Letras tampoco puse. ¿Tipo está bien Booleano. definido? No escuché ese último ahí. ¿El tipo está bien definido? En la parte de tipo, generalmente uno lo que busca es poner la especificación que tiene, ¿sí? La Sí, idea es creo que que, yo ¿por copié qué lo lo pongo mismo del acá? enunciado. ¿Por qué le ponemos el tipo acá? Porque después este documento tiene vida propia. Entonces yo, si ya tengo acá la transcripción de lo que es la definición de ese atributo y el tipo, va a ser más fácil trabajar con esto que estar viendo en la otra narrativa o en no sé dónde el tipo de datos, etcétera, etcétera. Es como que entonces voy haciendo que este documento sea atómico, ¿sí? La idea es que por lo menos arrastre el concepto ese. Ahí él puso nulo. ¿Alguien puso algo distinto de nulo? En vez de nulo puso vacío, por ejemplo. No, yo no puse nada. Yo puse vacío. Sí, acá en este Vacío. último también puse vacío. Vacío. Bien, hay como una diferencia de criterio ahí. Sí, acá tenía que poner null. No te pones de acuerdo. Bien, nulo, vacío para fines prácticos, para nosotros es lo mismo. Bien, en este caso, ese valor en general va, en alguno de los dos lados va, bien, o sea, o va en válida o va inválida, representa cuando yo no ingreso nada en ese campo. Bien. Mm. Claro, este acá debería tener también el nulo. En el Si de es número. opcional, si es opcional, el valor vacío tiene que estar en algún lado, tiene que estar como válido. Si es Claro, en este no obligatorio, tiene, entonces debería estar como inválido. bien.
¿Cuál es la diferencia entre la... Bueno, espera, ahora vamos ya. Código de sucursal. 4 dígitos, el primero mayor a 0. ¿Alguien puso otra cosa ahí? No, yo lo puse así. Lo puse un número entero entre 1000 y 9999. O sea que no contempla el menos 1. Perdóname. No entendí lo que pusiste que sea distinto a eso. No sé si estoy entendiendo bien. Que es un número entero entre 1000 y 9999. Eso es lo que puse en el tipo. Está bien. Entero ¿La entre partición? esos dos. Y la partición me quedó también, me quedó de 1000 a 9999. Bien. Perdón, ¿en el enunciado no decía que aceptaba menos 1? ¿Que aceptaba -1? ¿Puede ser? No ¿O leí me cualquier suena. cosa? Creo que leíste cualquier cosa. Pero podés releerlo y probarme. Acá hay una cuestión, ¿sí? En general, como para no dejar dudas, una forma de trabajo podría ser, si vos ponés que es 1000 menor o igual a x menor o igual a 9999, en la I7 podés poner 0 menor o igual a x menor que 1000. Entonces como que te asegurás que todos los rangos están, que el rango está bien. Es más fácil por ahí ver si te estás quedando corto en algo. ¿Bien? Está bien. En la x mayor a 1000, que pones vos ahí, te pasa lo mismo, digamos. Podés poner mayor a O sea, sí. 1999. No, ahí, Y en este. sí, perdón, en ese sí. Y en este mayor a 10.000, que sería el que sigue de este número, por eso. Sí, ahí vos en realidad es mayor a 9999 lo que vos querés poner. Sí, acá era mayor o igual, sí, que es lo mismo que me equivoqué acá, sí. Bien, bien. Hay una cuestión con las particiones inválidas y es que cuando los tipos de datos son similares, las particiones inválidas en algún punto se empiezan a aparecer, porque entonces yo empiezo a poner, bueno, puse Sí, letras negativo. arriba, vuelvo a poner letras abajo, símbolos, símbolos, fecha, fecha. Algunos, no sé, ninguno puso fecha, qué sé yo, pero bueno. Etcétera, etcétera. Entonces las particiones esas empiezan a superponer, a ser similares, digamos, y es una parte pseudomecánica. Pero son particiones diferentes, eso es lo más importante. Ya no es porque ya puse letras arriba, me sirve abajo. Son particiones distintas porque es otro tipo de, es otro atributo. ¿Bien? Sí. Este es el que no, o sea, tengo duda en este porque vos decís número de 5 dígitos, pero el 5 ceros no es un número de 5 dígitos. Debería empezar en el 10.000, ponele. No podría poner un número de 5 dígitos con 5 ceros. O 4 ceros y un 1. Eso no es un número de 5 dígitos. Por Y eso, depende, pero yo no porque, le diría número a eso. pero si vos tenés una especificación de un archivo que usás para comunicarte con la FIP y te dice que en los primeros 5 caracteres tenés que poner el carácter 10 al 14, tenés que poner el número de cuenta y tenés que completar con ceros, ¿bien? Sí, sí, pero no es El un 1 número. te va a quedar expresado como 00001, ¿bien? Y si el número, Sí, capaz sí, que el número obvio. de cuenta 0 existe y entonces el dígito, son 5 dígitos y el 0. Después la cuestión ahí que vos podés agregar es decir, bueno, la longitud debe ser exactamente 5, en cuyo Sí, caso completo con 0. vos podés poder probar ahí números de longitud
distinta de 5. Poner eso como una condición. ¿Bien? Hay que Sí. ver en parte si es un valor que se va a ingresar, un valor que se va a poner en un archivo, etcétera, etcétera. Pero para fines prácticos, 5 ceros es un número válido que vale 0. Sí. Sí, en realidad es como un string que tiene todos caracteres numéricos, pero como no lo voy a usar para hacer cuentas, no debería ser un número. Por eso la palabra número es lo que hace ruido, porque un 5 ceros no es, Bueno, el número es 0. pero lo que Pero pasa igual es sí que está bien. este Porque yo sistema no puedo poner de 0. alcohol, Bueno, y no te rías y lo descartes así nomás, porque el mundo corre todavía sobre eso. El campo era numérico. Bien. Después esto se puede hacer fácilmente complejo, porque vos decís, bueno, no, es un número, pero bueno, como yo soy macho y me la banco, lo voy a representar como un carácter, y entonces después tu sistema tiene que empezar a hacer conversiones, cosas por el estilo, bla, bla, bla. Bueno, todo eso, toda esa complejidad puede pasar. Estamos tratando de saltearla por ahora. Bien, clave personal, valor alfanumérico de 5 posiciones. sí. Bien. Acá no sabía más que poner, le puse cadena La de 5 cuestión, letras o número. cuando son valores alfanuméricos o texto, es difícil, algo que haya alguna regla, alguna particularidad, todo mayúscula, lo que sea. En general lo único que podemos hacer es validar la longitud. O sea, si es de hasta 5, si es 5 exacto, bien, o cuestiones Sí. por el estilo. Y después el tipo de edad, si es un texto, medio como que cualquier cosa entra, es algo que me digas, bueno, había una charla ahí respecto si alfanumérico incluía símbolos. Sí, no Bien. incluye símbolos. O sea, los símbolos son caracteres especiales, no son alfanuméricos. Bueno, depende de donde vos leas, el lenguaje que estés utilizando. Yo te voy a mostrar acá. Perdón, en el siglo pasado eran alfanuméricos los símbolos. Me quedé allá, tengo que No, volver. pero mirá. La RAE, por ejemplo, te va a decir que es eso. Bien. Perdón. ¿Están viendo lo que compartí? No. Ah, estás No, compartiendo vos. estoy compartiendo yo. ¿Dejo de compartir? Dale. La RAE te va a decir esto. Bien. Wikipedia te va a decir esto. ¿Sí? Entonces lo que vos tenés que hacer es lograr la desambigüedad, digamos. ¿Bien? Es decir, ante la duda tenés que agarrar y preguntar y aclarar. Y ahí, finalmente, en algún momento, cuando pasamos todo el negocio, volvemos a la parte técnica. ¿Sí? Entonces, acá aceptamos, te dice carácter alfanumérico. Bueno, perfecto. Para el negocio, vamos a suponer que la contraseña. Y la contraseña puede ser que haya alguna regla. ¿Sí? Vieron que algunos te dice carácter alfanumérico, pero después no se la bancan si pone una coma. Y te dice que no le gusta ese carácter. Los únicos caracteres especiales que acepta son esto y esto. ¿Bien? Entonces vos podés elegir entre todos los caracteres mientras sean alguno de esos dos. Si pasamos toda la parte de negocio, que sería eso, en algún momento llegamos a la parte técnica y decir, bueno, ¿cómo voy a representar esto en la base de datos, en lo que sea? ¿Se lo va a interpretar, lo va a poder interpretar o no? Y esas son las cosas que después tendríamos que buscar y probar. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, Sí, perfecto. hay que esforzarse por romper la ambigüedad. ¿Bien? Entonces, lo peor que nos puede pasar es quedarnos con lo que nosotros creemos que es. Siempre conviene preguntar y aclarar, porque los mayores problemas aparecen cuando hay algo que todos creemos que entendemos y entonces nadie pregunta. ¿Sí? El ejemplo de los ceros antes, el ejemplo de los alfanuméricos antes, ¿sí? Y si no, de última, tomar una decisión y asegurarse que eso funcione así. Porque si no, queda libre
y nadie lo prueba. ¿Bien? Bueno, mostranos el último que hiciste con los talonarios. Perfecto, las nuevas contraseñas del Banco Santa Fe no piden, por ejemplo, alfanumérico. Que hay tantos problemas ahora con la nueva plataforma. Bueno, ahí empiezan a jugar, con respecto a las contraseñas, todo un mundo, y ahí empiezan a jugar un montón de cuestiones y lo que se define como el criterio de una buena contraseña, y qué es lo que quieren que pongas, y qué sé yo. Ahí empiezan a... Por eso, insisto con ese concepto del dominio, digamos, ¿sí? No, esto es una contraseña alfanumérica. Bueno, perfecto, bárbaro. ¿Qué característica de seguridad queremos implementar acá? No, tiene que tener mínimo tantos caracteres, toda esa especificación para después poder hacer las pruebas y asegurarte que eso funcione. ¿Bien? Tanto acá como en cualquier otro lado. Bien. Perfecto. Orden. Bueno, espera, perdón. En clave personal, si era de 5 posiciones, ahí lo que estaría faltando es decir, bueno, de más de 5 posiciones, de menos de 5 posiciones, según corresponda. ¿Sí? Sí. Vacío, no está contemplado. Más menos que 5 implicaría, para mí implica, si vos lo querés hacer bien, tendría que hacer 2 casos de prueba, Sí, sí, sí. 2 particiones, mayor y menor. Bien. Bueno. Acá vos en talonario separaste 3 particiones válidas. ¿Alguien hizo otra cosa? ¿Les parece que eso está bien? No, yo a esta parte no llegué. Yo hice lo mismo que él. La otra Yo también hice lo sería mismo. que Yo también hice lo talonarios mismo. o movimientos y el otro null. No sé. Sí, ¿el enunciado decía talonarios o decía talonario? Acá dice talonario, sí. En general, cuando tenemos un conjunto acotado de valores, como en este caso talonario, movimiento, vacío, bien, ciertamente la partición es cualquier cosa que no sea alguna de esas 3 opciones que son admitidas, bien, y en este caso habilitamos 3 opciones porque el sistema hace 3 cosas distintas según la opción que hayamos elegido, bien. Entonces, si bien esto se ingresa en un solo lado, bien, esto se ingresa en un solo lado, hay que abrir esa partición en 3 distintas porque el sistema hace 3 cosas distintas. Si fuera que solamente lo toma a nivel informativo, como diciendo cuál te gusta más, qué sé yo, y no, ahí podría ser una sola partición. Bien. Bueno, respecto de las particiones, el armado de las particiones, ¿dudas? No, ahora que vi el ejercicio del compañero ahí se me aclararon algunas dudas. Sí, siempre ayuda a copiarse. Yo quería hacer una pregunta. Respecto al orden en las particiones inválidas, si es opcional, no tendría que tener la opción de poder poner otra cosa. Respecto al orden de las particiones, te escucho súper bajito. Respecto al orden de las particiones, ¿Ahora mejor? sí. Respecto a las particiones inválidas en el atributo de orden, quería preguntar la parte de si iría algo, ya que es una selección de opción. Vos podés poner 3 cosas. Como No es sé lo si de, se puede. como Vos es lo estás de diciendo selección de como opción. que si fuese un drop down, entonces no te va a dejar poner otra Exactamente. cosa. Ah, Exactamente. Bien. La realidad es que ese drop-down es una implementación posible en la interfaz de usuario. Estas pruebas no prueban la interfaz de usuario, sino que prueban los procedimientos, funciones, etcétera, que está de fondo, ¿sí? Esa interfaz de usuario en algún momento va a invocar este web service o lo que sea, ¿bien? Y lo va a invocar con una serie de valores que va a sacar, no importa cómo los sacó, ¿sí? Pero nosotros igualmente
tenemos que armar las pruebas asumiendo de que pueden tal vez invocarse desde algo que no sea la interfaz de usuario, ¿bien? Que el valor puede estar corrompido en el medio, en algún momento, durante el proceso, ¿sí? Entonces, eso de que yo después a la persona le dé la posibilidad de elegir de un drop-down, o de un checkbox, o de escribirlo a mano, ¿bien? Es una decisión de la interfaz de usuario que no nos debería modificar a nosotros la prueba esta que estamos armando, ¿bien? Genial. Entonces, lo otro te va a agregar un poquito más de seguridad respecto de que el usuario no cometa errores involuntarios, facilitarle la vida, etcétera, etcétera. Pero las pruebas igualmente las tenés que definir y lo tenés que probar. ¿Bien? Un error que suele pasar, ponele que en este caso, donde decía talonario, talonarios, ¿bien? Tranquilamente puede pasar que el programador en ese drop-down te escribió talonarios. ¿Sí? Claro. Y tu sistema está esperando talonario. Igual va a tener problemas. ¿Bien? Sí, Entonces, las cuando haga pruebas... ¿cómo se llama? Las pruebas de particiones me va a salir el error no esperado. Claro, por eso. O sea, si vos decís eso no lo pruebo, porque total lo van a elegir, el error puede estar presente igual. ¿Bien? Y después muchas veces las rutinas y esas cosas se invocan desde otros lugares donde no pasó por la interfaz de usuario. ¿Bien? Entonces, esto no es... La interfaz de usuario puede ser orientativa, ¿sí? O puede construirse en base a esto. Yo puedo construir la mejor interfaz de usuario para evitar que la persona cometa errores, etcétera, etcétera. Pero las pruebas son independientes de eso. ¿Bien? Genial, muchas gracias. Bueno. La siguiente tarea que les voy a poner... ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Ah? Hasta las 11, creo. Ok. La siguiente tarea que les voy a pedir es que... Bueno, primero les voy a preguntar, si yo ahora le digo arme los casos de prueba por particiones de equivalencia pura, ¿cuántos casos de prueba van a armar? La cantidad de Uno por particiones que partición. tenemos. Claro. Uno por partición. ¿Bien? Entonces, si en un ejercicio te dicen, defina los casos de prueba, las particiones, y arme los casos de prueba por particiones válidas, el menor control que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, si armé 10 casos de prueba, 10 particiones, tengo que tener 10 casos de prueba. ¿Ok? ¿Sí? Ok, No, sí. sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan ahora es armen los casos de prueba, pero por valores límite. ¿Por qué? Para No lo cual- entendí. ¿De qué parte, perdón? 10 casos de prueba por valores. No. Si nosotros acá lo que hicimos hasta ahora es solamente definir las particiones de equivalencia. Sí, La definición de partición de equivalencia en sí no es un caso de prueba. Sirve sí, para elaborar los casos de prueba de dos técnicas. Partición de sí, equivalencia pura o valores límites. Si vos sí, utilizás partición de equivalencia pura, la técnica dice, de cada partición elegí un valor y armá un caso de prueba con ese valor. Entonces, si eran los números del 200 al 999, elegí uno cualquiera. ¿Cuál? No sé, el 333. Y armás un caso de prueba. sí, Valores límites te dice, no elijas uno cualquiera, elegí los valores límites. Entonces, si sí, es 200 a 999, te va a decir, elegí el 200, elegí el 999, elegí el 1000, elegí el sí. 199. ¿Bien? Sí, eso es lo que no lo había escuchado, que es por valores límites lo que me pedías. Sí, Entonces, perdón. por eso me Entonces, pregunto. lo primero que les dije, tal vez por eso la confusión, es que si tuvieran que hacer particiones de casos de prueba por partición de equivalencia pura, cuenten las particiones y asegúrense de tener misma cantidad de particiones que el caso de prueba. Ahora, lo que yo les pido como tarea es
por la técnica de valores límites. Gracias. Ahora entendí. Profe, una pregunta sobre la partición de valor, sobre los casos de prueba de las particiones de valores límite. Cuando yo, por ejemplo, tengo una partición que es letras o menores que algo. Si es menores que algo, tengo un solo valor límite porque el otro es infinito. Bueno, menos infinito, si es menor. ¿Cómo Si haríamos es ahí? menor que algo, ¿sí? Siempre tenés Ujú. el que está en el límite, ¿sí? Menor Sí. a 5. Menor a 5 tenés el 5 y el 4. ¿Bien? Ujú. ¿Se entiende? Siempre tenés el límite exacto, ¿sí? Y el 1 más y 1 menos. En este caso era menor a 5, con lo cual vamos para atrás. ¿Sí? En el caso que vos tengas, cuando pasás las particiones inválidas, que tenés esos conjuntos de valores tipo letras, números, qué sé yo, ahí en general uno prueba un elemento cualquiera, porque es como más difícil definir un límite de cuáles son las letras. ¿Bien? Si querés, puedes probar la A, pero para fines prácticos es lo mismo. ¿Sí? Ok. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Entonces, los valores límites, no es que hacemos una partición por los valores límites. Yo lo que había hecho era eso, digamos, hacer una partición especial para No. cada uno de los valores límites. Se prueba en los casos de prueba eso. Las particiones ya están armadas. Vos tenés una partición que dice son todos los números del 1 al 10. Claro. ¿Sí? La partición es así, inamovible, ya está, porque tu sistema trata todos los números del 1 al 10 de la misma manera. A partir de ahí vos podés usar dos técnicas para definir los casos de prueba, que es distinto. Una técnica es partición de equivalencia pura, donde de la partición elegí cualquier valor al azar, que más te guste, cerrá los ojos y agarra uno, da igual. ¿Sí? Y la de valores límites que específicamente dice los límites. ¿Bien? No es cualquiera. En uno es cualquiera, en el otro es los límites. Pero la partición es la misma, no cambia, porque tu sistema igual debe aceptar los números del 1 al 10. Claro, perfecto. Gracias. Profesor, no es parte de cuando el valor era infinito, bueno, no, quizás caso, pero en ese caso, pero un número infinito, o sea, muy grande. Si vos querés probar ese límite superior infinito, sí, podrías poner un número grande, ¿bien? Para asegurarte de probar eso. Correcto.